Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hola hermanos, un saludo a todos aquellos que escuchan este mensaje. Mi nombre es Roberto Torres Velasco. El nombre de este tema es Una salvación tan grande. Y voy a empezar con una oración. Padre bendito, Padre misericordioso, te doy gracias, Padre mío, porque tú nos permites servirte, Padre, porque tú nos permites, Padre mío, glorificar tu bendito y santo nombre, Padre. Señor, bendice a todos aquellos que escuchan este mensaje, Padre. Te pido, Padre mío, que sigas obrando cada vez más, Padre mío, en nuestro pueblo, Señor México, Padre, y que, Padre mío, muchas almas sean alcanzadas, sean bendecidas por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Permite que, Padre mío, estos mensajes, Padre mío, lleven tu poder, Señor, lleven impregnado el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que se esté obrando, Padre mío, en las almas, en los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, abre los corazones, abre el entendimiento, Padre mío, de quienes escuchan este mensaje, Padre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, el versículo que utilizamos para este tema
está en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Estos versículos habla el apóstol Pablo en estos versículos acerca de la salvación que nos fue dada a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Como todos sabemos, hermanos, Él fue el que vino a la tierra a dar su vida, su sangre, por cada uno de nosotros. Y también nos manda a que cuidemos esa salvación y que valoremos todo lo que involucra, lo que incluye una salvación tan grande. Dice en el último renglón del primer versículo 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice en el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Parece una contradicción entre el versículo 12 y el versículo 13, pues nos manda a ocuparnos personalmente en nuestra salvación. Luego en el versículo 13 dice: porque Él, es decir, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y parece contradictorio, pero no lo es, porque cuando nosotros buscamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, nos está hablando de alimentar el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y no es con voluntad humana ni voluntad de carne, sino más bien es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, esto por medio de avivar el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que entonces así Él pueda en nosotros producir el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice entonces que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que si nosotros buscamos hacer su voluntad, Él nos va a bendecir. Y debemos de ocuparnos en hacer su voluntad y conocer su voluntad y cuidar lo que nos ha dado. Nos ha dado una salvación tan grande. Y bueno, hermanos, quiero que analicemos algunas áreas de nuestra vida en las cuales esa salvación, lo que abarca la salvación en nuestras vidas, son muy importantes porque son ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que en el Nuevo Testamento podemos ver cómo el Espíritu de Dios se movía a través de sus siervos, especialmente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro versículo que habla uno de los aspectos o una de las áreas que abarca la salvación. Y bueno, esta es el perdón de pecados. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 48 y 50. Voy a empezar desde el 47, dice la palabra de Dios así: por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En el versículo 50 dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una de las bendiciones que abarcan la salvación es precisamente el perdón de pecados. Aquí está un pasaje más acerca de una mujer que había asistido a un lugar, a una casa de un fariseo, el cual había invitado a nuestro Señor Jesucristo a que entrara a su casa a comer con él. Y de pronto llegó una mujer a ese lugar y empezó a bendecir al Señor Jesús, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 37, dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Dice aquí que cuando el fariseo vio esto, dijo dentro de sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, aquí podemos ver cómo este hombre estaba juzgando a esta mujer y cómo la perspectiva desde un punto de vista humano puede llevarnos a juzgar a las personas por razones meramente humanas. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue lo que Dios quería. Tuvo misericordia de esta mujer y además esta mujer estaba haciendo lo que más le convenía, cuidando esa salvación tan grande, es decir, recibiendo primero que nada esa salvación, porque pues al mostrar ese amor y crédito, porque creyó en el Señor Jesús, estaba haciendo la mejor parte, es decir, atendiendo la parte más importante, que era a su Salvador. Cómo lo estaba lavando y enjugando sus pies, lo hacía con tan amor que el Señor Jesucristo pudo ver en su corazón que había una sinceridad tan grande. Y por eso en los versículos que mencionamos al principio, de que en el versículo 47, por lo cual te digo, dice que tus pecados son perdonados, le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, esta mujer estaba mostrando ese amor hacia su Señor, a su Señor Jesucristo, y aún a pesar de lo que haya sido y que fuera pecador y lo que haya hecho en su vida, Él había perdonado todo. Sin embargo, el otro hombre fariseo solamente estaba juzgándola y no mostró un sincero respeto y arrepentimiento, y no mostró ese amor hacia el Señor Jesucristo, sino que se concretó a juzgar a la mujer. Y lo que Dios hace en nuestras vidas es realmente mirar en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, y en base en ese amor, aquí también podemos ver que como el Señor Jesucristo mira en nuestro corazón y examina el amor que pueda haber en nosotros, si realmente estamos sirviéndole con un amor tan grande, o solamente es superficial, o solamente es aparente, o solamente es por curiosidad. Aquí nos damos cuenta cómo este hombre juzgó, pero el Señor Jesucristo perdonó, mostró misericordia por esta mujer. Entonces, hermanos, podemos poner atención a esta palabra y nos damos cuenta de que nuestro Dios es tan misericordioso, y nosotros nos arrodillamos y nosotros clamamos a Él y le pedimos que llene nuestro corazón de amor hacia Él, hacia su servicio, hacia su obra, y Él ya hizo la primera parte, porque ya vino a dar su vida por nosotros. Entonces, parte de lo que involucra la salvación tan grande es el perdón de pecados, y incluido el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, que es lo que cubre la multitud de pecados. Eso es parte del primer punto. Ese es el inciso A, el perdón de pecados. Hermanos, pues quiero que vayamos a otro versículo. El inciso B dice la provisión. Y pues vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que realmente nuestro Señor nos mostró tanto amor por cada uno de nosotros que dio esa provisión tan grande, que es nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Pero además viene también incluida esa provisión, nuestro Señor y la salvación cuando llega a nuestras vidas, y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, esa provisión viene a bendecirnos a todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. El inciso C, protección y tribulación. Eso también viene incluido dentro de la salvación que el Señor nos da. Y para esto, hermanos, vamos a Hechos capítulo
14, versículo 19, del 19 al 22. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, les arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra de las cosas que vienen incluidas en la salvación que nuestro Señor nos da es precisamente la protección de Dios, y a su vez la tribulación que viene incluida en nuestro caminar con Dios en la tierra. Y aquí nos está hablando Pablo acerca de lo que aquí nos está hablando el libro de Hechos, acerca de lo que él vivió. Dice en el versículo 19 que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y cómo sufrió Pablo en su caminar, en su ministerio, en el servicio a Dios. Pero él no se entristeció ni se deprimió, al contrario, él mostró ese amor hacia Dios. Él mostró que esto era parte del caminar con Dios, la tribulación, la aflicción, pero además él animó, dice en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta es la labor de un siervo de Dios cuando ha pasado tribulaciones, aflicciones, y sabiendo que es parte de la vida de un hijo de Dios. Lo que él estaba haciendo era afirmar, confirmar los ánimos de los discípulos, alentarlos y decirles que es parte de la vida de un hijo de Dios, que es necesario pasar por todo esto, porque así dice al final de este versículo 22: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, la salvación incluye también en parte la protección de Dios, porque Pablo podemos ver cómo fue protegido de muchos peligros, de muchas cárceles, pero sin embargo tuvo que pasar dificultades, tribulaciones, aflicciones, preocupaciones. Sin embargo, nada de esto lo afligió, pues recordemos que cuando el Señor Jesucristo tocó la vida de Pablo, le resplandeció su luz. Nos podemos recordar cómo el Señor le dijo que era necesario lo que era necesario padecer por su nombre. Es decir, le advirtió y le advirtió acerca de lo que Pablo tendría que sufrir en este caminar, y no le mintió. Pero cuando Pablo se dio cuenta y el Espíritu Santo, el amor de Dios moró en la vida de Pablo, no se preocupó por eso, no se intimidó, no dejó intimidarse, sino por el contrario, él reconoció que era parte de la vida de un hijo de Dios. Y eso es lo que también es el mensaje que transmitió a sus discípulos. Era necesario padecer, era necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Podemos ver que este otro aspecto, la protección en la tribulación, la protección de Dios y la tribulación que hay en la vida, son parte de esta provisión, de esta salvación que Dios nos ha dado, de esta justificación, del ser hechos hijos de Dios. Es parte de nuestro caminar con nuestro Dios Todopoderoso. Otro inciso, hermanos, el inciso E, es el poder que Dios da a sus hijos. Y en otro versículo, Mateo 21, versículos 21 al 22, dice la palabra de Dios así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto
Os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Es una promesa que viene incluida dentro de la salvación aquí en la tierra. No solamente Dios nos ha dado la salvación, es decir, incluida ya en la vida eterna, sino que aquí en la tierra nuestro Padre Celestial nos ha dotado, nos ha proveído de poder, de autoridad sobre ciertas circunstancias que puedan acontecer en nuestra vida diaria, pero el Señor nos ha dicho que nosotros, si tenemos fe, hay cosas que se van a manifestar, hay cosas que se van a cumplir, creyendo que así será. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice en el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es una promesa del Padre, es una promesa que nosotros tenemos que creer. Todo lo que pidamos en oración, creyendo, y esa es la palabra clave, creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, aquí nos exhorta el Señor Jesús a realmente creer que lo que estamos pidiendo en oración lo vamos a recibir. Es una promesa de nuestro Padre, y recuerden que nuestro Padre Celestial no falla. Él es fiel en su palabra, Él cumple su palabra, y por eso dice en otro versículo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces hay que creer en esta palabra, porque nuestro Dios tiene el poder para cumplirla, para hacerla verdadera, para hacerla real. Hay otro versículo y en el inciso D habla de la liberación, y en el versículo de Marcos capítulo 1:23, Marcos 1:23 dice la palabra de Dios: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y aquí habla, hermanos, de un hombre que estaba endemoniado, que tenía un espíritu inmundo, pero el Señor Jesucristo pudo liberarlo. Entonces, parte de lo que incluye la salvación es la liberación de esos espíritus inmundos que de alguna manera están atormentando a las personas, ya sean poseídas o oprimidas por demonios. Dios nos da la oportunidad de poder tener autoridad sobre estos espíritus inmundos, y además de liberar a esas personas que se encuentran atadas, poseídas, dominadas por espíritus de maldad, por huestes espirituales de maldad, como dice la Escritura, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El Señor ya las venció, y Él asimismo nos ha dado el poder, la potestad, la autoridad sobre estas huestes espirituales de maldad, sobre estos poderíos, sobre estas fortalezas. Pero nuestro Dios y el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros es mucho más poderoso que estos seres espirituales de maldad. El inciso E, la sanación. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos 10:52 dice la palabra de Dios en Marcos 10:52: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es otro versículo que nos habla del poder de sanación que el Espíritu de Dios, que nuestro Señor Jesucristo tiene para sanar a las personas. Entonces, hermanos, la sanidad también es parte de lo que incluye la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Otro punto, la resurrección. Inciso F dice Lucas 8:49 y 50. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y aquí nos damos cuenta de que una mujer
que era la hija de Jairo, había muerto. Nuestro Señor Jesucristo la resucitó. Entonces nos damos cuenta cómo nuestro Señor tenía el poder para poder levantarla. Dice en el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y otro milagro tan grande que mostró nuestro Señor Jesucristo en la vida de esta niña que estaba muerta, que murió, pero que el Señor Jesucristo con su poder, con su gloria, la levantó, la rescató. Dios nos ha dado la oportunidad, Dios nos ha dado el poder para sanar, para liberar y aún para resucitar a los muertos, porque es realmente el Espíritu de Dios que mora en nosotros el que hace toda la obra. Es nuestro Señor Jesús el que ha hecho toda la obra, porque Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice ahí en el capítulo 9 de Lucas 9:56, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí nos muestra la misericordia y la intención de nuestro Dios de salvar las almas. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él nos ama tanto que no quiere que ninguno perezcamos. Él nos ha dado esa salvación tan grande y Él no vino para perder las almas, sino más bien Él quiere que todas las almas sean salvas. Hemos visto algunos puntos que incluyen la salvación. A manera de recuento, punto A decía el perdón de pecados, el inciso B, la provisión de Dios, el inciso C, la protección, que incluye también tribulación, el poder de Dios que nos ha sido dado, la liberación, vino el Señor Jesucristo a liberarnos, a desatarnos de toda condenación y de toda opresión del enemigo. El inciso E, la sanación, el Señor vino y dice en su palabra que Él se llevó consigo todas las enfermedades, Él nos vino a dar sanidad. El inciso F habla de la resurrección, mostrando en el Nuevo Testamento cómo hubo personas que fueron resucitadas por el poder del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y el inciso G, el rescate, Él vino a salvar las almas, no para que las almas se perdieran. Por último, vamos a otro versículo en Hebreos capítulo 2, del 1 al 3, dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí nos habla entonces de cuidar esa salvación. Dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice que debemos de cuidarla de manera, en el versículo 1 dice de manera diligente. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí nos habla de que nuestro Señor, siendo aún tan misericordioso, Él no viola su propia ley, sus propios mandamientos, sino más bien aquellos que infringieron la ley tuvieron que ser disciplinados y tuvieron que recibir esa justa retribución. Por eso es necesario, hermanos, que cuidemos, que no seamos apáticos en cuanto a la salvación que el Señor nos ha dado. Una salvación tan grande que por los puntos que hemos visto, todo lo que incluye, vale la pena aquí en la tierra mostrar que la salvación incluye no solamente la vida allá en el cielo, sino también lo que provee Dios aquí en la tierra a través de su hermoso Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es necesario atender, por eso es necesario buscar más su voluntad, por eso es necesario conocer todo lo que el Señor nos ha dado en ese paquete tan hermoso y maravilloso, en esa provisión que por medio de su salvación, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todos y cada uno de nosotros, que podamos atender, que podamos recurrir, porque podamos siempre buscar cada uno de estos puntos que el Señor nos ha dado, que nos ha perdonado nuestros pecados y que debemos de cuidar, que podamos vivir siempre en santidad, apartado del pecado, y que además el Señor Jesucristo nos ha dado provisión, protección, poder, liberación, sanación, resurrección, y nos ha rescatado de la esclavitud en la cual nos encontrábamos en manos de Satanás. Hermanos, este es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para enviarlos a todos ustedes que están escuchando. Un saludo a todos aquellos que están en libertad, que valoren todo lo que Dios les ha permitido, que además puedan encontrar esa liberación, esa sanación, esa provisión que el Señor Jesucristo les da por medio de su Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos todo ello en medio de un mundo de confusión, de caos, en medio de un mundo que está desorientado, en medio de un mundo donde la maldad se multiplica. Es necesario atender las cosas que Dios quiere. Es necesario poder realmente vivir conforme a los mandatos o los estatutos que nuestro Dios nos provee, y además atender cada una de las cosas que vienen incluidas en nuestra salvación. Nuestro Señor nos ha dado todo ello de una manera gratuita, no nos ha cobrado nada por ello. Él nos ha provisto de todo ello y quiere que lo cuidemos, quiere que seamos fieles a su palabra. Y así debemos de continuar, permanecer, así como decía el apóstol Pablo, permanecer, ¿no?, en ánimo, que a pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles que hemos estado pasando, y cómo el Señor está buscando hablar a los corazones para que realmente podamos entender los propósitos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, que nos está mandando mensajes y nos está diciendo por medio de circunstancias, por medio de su palabra, por medio de lo que nos acontece alrededor en el mundo, nos está dando avisos de que el Señor ya viene pronto, que quiere que busquemos esa salvación, los que todavía no la han recibido, y los que ya la tienen, que la cuiden, que permanezcan en la promesa que Él nos ha dado. Hermanos, este mensaje espero que sea de bendición para todos ustedes. Un saludo a todos. Quiero despedirme con una oración. Bendito Padre mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre mío, por tu amor grande y poderoso, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Padre, tú has tenido misericordia, Padre, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre mío, que sigas alimentando nuestros corazones, que permitas, Padre mío, que podamos servirte, que podamos glorificar tu nombre, Señor, que podamos apartarnos de la maldad, que podamos apartarnos del pecado, y que realmente, Padre mío, tú vayas proveyendo
todas nuestras necesidades, Padre. Señor, dice tu palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Padre, así lo creemos, Padre mío, porque, Señor, tu palabra no miente, tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa, Señor. Padre, Señor, aquellos hermanos que se encuentran en aflicción por alguna enfermedad, que se encuentran en tribulación, oprimidas por el enemigo, por el maligno, Padre. Señor, sé tú mandando liberación, sé tú enviando provisión, Padre, sé tú perdonando sus pecados, sé tú llevándolos al verdadero arrepentimiento para que tú los perdones, Señor. Sé tú dándoles poder y autoridad para que, Padre, puedan seguir caminando, Padre Santo. Sé tú sanando toda enfermedad, Señor, y si alguno, Señor, se encuentra, Padre mío, atado, Señor, sé tú liberando, bendito Padre Celestial. Padre, aquí estamos, Señor, buscando tu rostro día con día. Padre, gracias porque tú nos has hecho libres espiritualmente, y sabemos, Padre mío, que tu palabra libera, que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Así lo creemos, Padre mío, lo declaramos con nuestra boca, pero también lo creemos con nuestro corazón, que tú, Padre mío, respaldas tu palabra, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea la gloria, la honra, el poder y la honra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.